Señor, que muchos procederían al arrepentimiento, Señor. Y en esta hora clamamos que eso sea manifiesto sobre nuestras vidas. Oh Padre, te pedimos, Señor, así como esta oración que hace el pueblo, Señor. En Deuteronomio hay una oración que se llama Shema. Y es la misma palabra para escuchar y obedecer. Así que no había otra. Si tú me estás escuchando, si estamos escuchando a Dios, ¿verdad? No a mí, a Dios, pues tendremos una respuesta. Por eso le pido al Señor que hoy abra nuestros oídos a su voz y que sea Él tomando el control de todo lo que salga de mi boca. De la misma manera le pido al Señor que prepare nuestros corazones para recibir esta palabra. A medida de que vaya compartiendo la palabra, voy a darte varios ejemplos. Hace 3 meses atrás tenía un sueño y veía muchas cajas de aros de compromiso, pero detrás un puente. Y yo le decía, Señor, es que tú no me dijiste esto. Pero orando y compartiendo con hermanos en la fe, cuando le contaba el sueño me decía, es que a mí también me están ofreciendo ofertas, Jennifer. Me están ofreciendo un viaje para Tierra Santa, pero tengo un compromiso de compartir la palabra en la tierra donde Dios me ha llamado. Me están ofreciendo un mejor trabajo. Sabes, amado, no son cosas que parecen malas, pero son ofertas diseñadas por el enemigo para distraernos. En un momento que quizás tú dijiste, yo te quiero dar todo, yo te quiero dar mi tiempo, el Señor te está llamando a más. Y justo en ese momento viene una oferta especial. Así que, ¿verdad? Estas ofertas vienen y quieren robarte las promesas eternas. Hazte las siguientes preguntas. ¿Va alineado a lo que Dios habló para mí en este tiempo? ¿Se parece a lo que Dios me habló? ¿Va alineado con la palabra de Dios o la contradice? ¿Cuál será el verdadero costo de esto? Pero ¿qué es una oferta? Pásala. Es una combinación de productos, servicios, información, experiencias que se ofrece a un mercado para satisfacer una necesidad o un deseo. Y de ahí sale la palabra demanda. Como alguien lo necesita o piensa que lo necesita o lo desea, por eso hay una respuesta. Muchas veces los que hemos trabajado en tiendas de marketing dice, pon todo esto al frente para que cuando la gente mientras está esperando diga, ay, es que fíjate, esto está barato, lo debo de comprar. Y tú terminas, saliste a buscar un galón de leche y sales con 10 cosas que tú no ibas a comprar. Y es más, quizás la leche se te quedó porque estabas aprovechando las ofertas. Pero hay 4 características de una oferta. El precio original de la misma es mayor al que se te está ofreciendo en ese momento, es menos. Dice, mira, es que esto te va a salir más barato si tú lo compras ahora. Pero para que se dé la oferta, tiene que haber una aceptación. Un acto de reconocimiento formal de la deuda o compromiso de pago. Te doy el ejemplo, en una tienda tú vas y tú dices, sí, esta camisa está en $20, yo la tomé. Vas a la caja y te van a hacer la contraprestación, que es un recibo. Esto sale, la escanean, ¿tan? ¿Tú estás dispuesto a pagar esto? Porque esto es por lo que yo te lo estoy dando. Y luego hay una intención jurídica, que es un acto que se concreta la oferta y la aceptación de manera formal. Ahora nos toca pagar. Pero si lo vemos en nuestra vida espiritual, muchas veces vienen ofertas y estas ofertas van a tener un costo.
porque tú la estás aceptando, sí, yo lo quiero. Pero la pregunta es, ¿Dios te dijo que era eso? ¿Le consultamos a Dios? Y vamos a ver en la palabra cómo muchas veces se puede ajustar hasta una palabra profética que te han dado. Pero no es el tiempo o no era la manera. Y es que desde Edén, pásala, existen las ofertas. Ahí empezaron. Bueno, Satanás empezó a decir, vente conmigo, ¿verdad? Queriendo la adoración. Pero en Edén podemos ver cómo Satanás conocía las promesas y en ella, la promesa que Dios había dado, estaba incluida la destrucción de él. Y es por eso que desde allí, ¿verdad? Como te dije, existen. En Génesis 1:26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra semejanza, conforme a y señoreen los peces del mar, las aves del cielo, las bestias, en toda la tierra y todo animal que se arrastra sobre la tierra. Dios le había dado al hombre y a la mujer que se señoreara aún de la serpiente, porque el animal que se arrastraba. Pero al acercarse, ¿verdad? Y Dios le da esta promesa, le dice a Adán, lo primero que le dice a Adán es, guarda, cuida. Y es la misma palabra que se utiliza para que se le da a los sacerdotes, a los sumos sacerdotes, para decir, guarda la presencia. Pero en las pasadas predicaciones vimos, la pastora Rowena nos compartía que todos fuimos vestidos con ropas sacerdotales. Así que tenemos la responsabilidad de guardar la presencia de Dios en nuestras vidas. La oferta que Satanás le hace a Eva es no morirás. Pero cuando buscamos en la Biblia textual, dice, y serás como Elohim. Y hoy en día vemos la misma oferta. Tú puedes ser tu propio Dios, el que te manda. Tú puedes ser tu salvador por medio de la obra, ganarme la salvación, que eso es una mentira del enemigo. Tú puedes ser tu propio consejero, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero dice la palabra, ¿verdad?, que aún después que Eva y Adán caen, Dios vuelve a reafirmar su promesa. Y le dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el talón. Me gusta la versión que dice que te aplastará la cabeza y tú le herirás el talón. Porque sabes que, amado, el Señor nos ha dado la voluntad, ¿verdad? Estando en Cristo para resistir al enemigo. Pero de ahí Él estaba diciendo, cayeron, mi promesa sigue vigente. Y ahí estaba anunciando a Jesucristo. Que por medio de Jesucristo nosotros íbamos a poder vencer. Pásalo, por favor. Y quiero llevarte un momento a esto que lo he leído muchas veces, pero yo decía, wow, Señor, nunca lo había visto así. Las ofertas no se verán mal, todo lo contrario. Todo lo contrario, Satanás no era feo. Te lo hemos estado diciendo. La palabra te lo dice. Dice la palabra, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Cuando buscas en el original el significado de esta palabra puede ser beneficioso. Puedes pensar, esto me va a traer un beneficio. Más justo. Es que esto es más justo para ti. Esto es lo que yo me merezco. Esa es parte de la mentira de Satanás. Es que esto es mejor. Es más ético. Pero es la voluntad de Dios. Y cuando leía este significado de esta palabra, me entristecía. ¿Sabes por qué? Porque Eva tenía
el acceso a la presencia de Dios y podía comer de todos los árboles menos de uno. Y ella decía, lo justo es que yo pueda comer aún de este. Lo mejor. Si lo vemos en eso, es bueno que yo pueda comer, es mejor que yo pueda comer de este también. Pero de la misma manera, nosotros reaccionamos en ocasiones a eso. Es que yo creo que yo me merezco esto. La vida de un cristiano no es estar sufriendo, negándose. ¿Por qué? Pero Jesucristo nos dio el testimonio en la cruz, negándose a sí mismo por amor a nosotros. Dice la palabra también que fue agradable a sus ojos. Había una puerta abierta. A eso fue lo que hizo que lo anhelara, que lo deseara. Esta palabra también puede significar encanto, contentamiento. Es que eso me hace sentir bien. Todo lo contrario a lo que el Señor nos está llamando en este tiempo. Porque somos la iglesia de los últimos tiempos, amados. Hay urgencia. Pero el enemigo va a buscar la manera que tú digas, es que esto no me siento tan cómodo. Es que esto no me hace tan feliz. Y deseable, dice la palabra también, para adquirir conocimiento. Viene también de la palabra codicioso, deseoso, más sabios. ¡Qué fuerte! O sea, no me conformo con lo que tengo del conocimiento de Dios. Esa es la mentira y la oferta de este tiempo. Ellos querían la bendición y la autoridad, pero no el señorío. Pásala. La palabra nos dice que Dios no tienta a nadie. Entonces, ¿por qué viene la tentación? ¿De dónde viene? La palabra de Dios dice, ¿verdad? Que en Santiago 1, 12, 15, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando sea tentado alguno, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Qué es concupiscencia? Un deseo propio. Por eso la oferta del enemigo va a venir disfrazada de algo que tú deseas. Tú dices, pero es que en esta área quizás yo soy más fuerte. Sí, pero quizás ese no es el deseo que tú tienes, que tiene el otro. La palabra atraído y seducido en el griego significa cebo. Y es aquello que utilizan la carnada para ponerle un pececito para que la tome esa carnada y sea atrapado. Pero me llena tanto de esperanza que la palabra de Dios dice que, ¿verdad? Sométanse a Dios, resistan al enemigo y él huirá. Y cuando veía esto, ¿verdad? El Señor me traía a memoria. Cuando tú te sometes a Dios, no es que tú vivas bajo obligación con Dios. La palabra someter muchas veces es, estoy ahí obligado. Pero es que nosotros nos metamos debajo de esa falda, debajo de su manto y le digamos, sea tu soberanía sobre mí. Y resisto. La palabra resistir significa desafiar y hacer frente a esa tentación, a esa influencia. No la recibo. Si no es tuya, Señor, no lo quiero. Parece bonito, pero Señor, esto viene de ti. Es por eso que debemos examinarnos y pedir discernimiento en este tiempo.
Como te decía, las ofertas vendrán ajustadas a cosas que nosotros hemos deseado. La palabra dice en Proverbios 22, 2, 3, el prudente ve el peligro y lo evita. El imprudente sigue adelante y sufre el daño. Y es que el pecado no se concibe hasta que tú no das paso a ese deseo que estás luchando. Y tú me dices, Jennifer, pero es que yo acepté a Cristo, tengo una lucha, ¿qué yo puedo hacer? Te pregunto, ¿puede ser una iniquidad? Iniquidad es un ciclo de que tú constantemente caes por maldiciones generacionales. Necesitamos renunciar a eso. Necesitamos dejar de ir a esos lugares o hacer esas cosas que alimentan eso. Pero también está la rebeldía. Y a veces pensamos que somos rebeldes solamente cuando hay alguien que no se sujeta a la autoridad. Cuando es cuando es malcriada una persona. Yo no quiero hacerle caso a nadie. Pero la palabra rebeldía significa hacer lo que Dios te dice que no hagas o no hacer la voluntad de Dios. Pero el enemigo nos hace pensar, no, es que, Señor, dame un tiempo. Y buscamos negociar con Dios. Queremos hacer una contraoferta al Señor. Dame un breakcito más. Señor, pero es que tú sabes mi necesidad. Es que tú sabes que este es mi sueño. ¿Tú piensas, amado, que el sueño de Dios es menos a tu sueño? ¿Es menor? Porque si eso es lo que pensamos, no hemos conocido su bondad. Si pensamos que nuestros deseos son mayores al sueño de Dios para nuestra vida, todavía necesitamos decirle al Señor, yo te entrego mi voluntad. Pásalo, por favor. Cuando preparaba esto, el Señor traía a mi mente este versículo que en 1 Corintios 10, 12 dice, así que el que piense que esté firme, mire que no caiga. No ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que nos os dejará ser tentado más de lo que podamos resistir. Y hago un paréntesis, no es lo mismo a que venga la tentación, a que tú corras al mal. No es lo mismo que tú te metas en lugares donde sabes que a Dios no le agrada, tengas conversaciones con personas que sabes que te corrompen, que veas programas de televisión altamente sexuales, altamente violentos, con palabras que te corrompen, que juegues videojuegos de violencia, o que vayas a lugares donde quizás Dios te sacó de la bebida, pero están constantemente bebiendo. Si Dios no te mandó, pues tú no vayas, porque estás tentando a Dios. Y parte de sujetarnos al Señor viene con un arrepentimiento, una negación. Dice la palabra que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará la salida, ¿verdad? Juntamente también la salida con la tentación, para que podamos soportar. Y la palabra dice, resiste. Desafía al enemigo. Tú sabes que el Señor cree en nosotros. Él va a elegirme a mí. Él quiere agradarme y Él me va a elegir. Y hay veces, amado, que tenemos que correr. Esto es una tentación, corro. Y te cuento un testimonio. Ofertas, ¿verdad? Y yo podría, quizás tú has tenido ofertas, hablaba esto con los pastores. En nuestra vida van a venir ofertas que no parecen malas. Mira, a mí me dijeron,
vete a Río Piedra. Y yo, no, es que yo no me quiero ir porque no quiero dejar a mis amigos todavía. Me costó, amado, pero al final el Señor hizo, gloria a Dios. Pero en un momento de mi vida, después de haber recibido una palabra profética de que estudiara Dula, sale una plaza de enfermera obstétrica en un hospital que conocemos personas. Y yo solicito, y el Señor me dice, te lo van a dar. En la entrevista, yo me sentía que yo estaba pecando. Yo tenía un trabajo lunes a viernes, fines de semana libre. Pero mientras yo llenaba la entrevista, el Señor me decía, ¿cuánto te va a costar? Y yo solamente me sentía redarguida porque yo decía, ¿cuántas noches yo voy a perder aquí y me voy a quemar? No voy a poder hacer la voluntad de Dios porque Él me está llamando a hacer otras cosas. Pero había un enfrentamiento en un deseo yo podía justificar la palabra profética con una palabra profética. Porque la palabra era que para los últimos tiempos iba a orar por esos bebés. Y estoy en la oficina con el pastor Nandi planificando. Es más, terminamos de planificar 3 meses para apoyar en una misión en España. Él sale al baño y suena mi teléfono. La oferta. Te estamos llamando para decirte que te dimos el empleo. Y yo le dije, gracias, pero no. Y el pastor Nandi entra. ¿Qué pasó, Jennifer? ¿Todo bien? Acaba de pasar esto. Amado, yo lo pude justificar, había un deseo en mi corazón. Se veía hermoso. ¿Cuánto me iba a costar? Quizás hoy no estaría aquí. A los 3 meses, más o menos, o 4, cerraron esa plaza. Ya no hay plazas allí. Si yo hubiese aceptado, hubiese dejado de ser parte de lo eterno y me hubiese luego quedado sin empleo. Yo no te estoy hablando cosas que yo no he vivido. Pero en mí hay un sentido de urgencia de decirte, cuídate. No digo que no estudies, no digo que no trabajes, pero te digo, cuídate. Porque nos quieren sacar de lo eterno. Somos amenazas para el enemigo. La palabra de Dios dice que en Corintios habían 3 problemas: la inmoralidad sexual, la falta de comunión entre hermanos y la idolatría. Pero ¿sabes qué pasó? Pablo le dice, mira, te voy a citar 4 ejemplos de lo que pasó con el pueblo de Israel por codiciar hacer lo malo. Y tú dirás, pero es que lo que yo deseo no es malo, pero es lo que viene de Dios. ¿Qué está detrás escondido de ese deseo? Dice la palabra que codiciar es desear más de lo que tenemos. Números 11:14 dice que desearon la carne de Egipto. Decían, antes éramos esclavos, pero allí había carne. Y tú nos metes ahora aquí. Entonces ellos decían, yo prefiero ser esclavo, oler la carne de Egipto, porque es que no se la estaban comiendo tampoco, antes que tu soberanía. Pero Pablo le da otro ejemplo y le dice, no seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Y esta palabra, algunas versiones dice que era de regocijarse, pero la original dice sin restricción moral.
van a venir ofertas en medio de la incertidumbre. Aarón estaba allí y Aarón dice, mira, Aarón, ¿qué pasó con Moisés? Mira, tú me dijiste que Cristo viene y yo he decidido dejar mis planes atrás para estar sirviéndole al Señor, pero Cristo no llega. Eso es lo que nos estamos viviendo ahora. Y dice la palabra que Aarón, llamado a ser sacerdote del Señor, le dijo, no te preocupes, vamos a hacer un ídolo. Y le hizo un Baal y vamos a decir que Él nos sacó de Egipto. Y se lo hizo y el pueblo ofrendó, dio todo lo que tenía. Y empezaron al otro día, se levantaron a hacer una fiesta. Amado, hoy más que nunca el evangelio está siendo corrompido. Y es bien fácil. Yo hablaba con estos días con unas jóvenes y yo le decía, es más fácil ofrecer un milagro que llamar a arrepentimiento. Todo el mundo quiere un milagro, pero lo que el Señor nos llamó a hacer es arrepiéntanse de sus malos caminos. Convertíos y vendrán tiempos de refrigerio a su alma. Pero ¿qué es convertirse? ¿Qué es arrepentirse? ¿Llorar y sentirme culpable? No. Dejar de hacer lo malo. Y nos va a costar relaciones. Nos va a costar decisiones, lugares. Quizás antes trabajaba en un casino, pero ¿sabes que a Dios no le agrada eso? O trabajabas en un liquor store, pero a Dios no le agrada eso. Tú, pero Jennifer, Dios te va a honrar, créeme. Y tú me dirás, tú estás hoy como que no, es que siento responsabilidad porque no quiero que te pierdas, amado. No queremos eso. La palabra de Dios dice, ¿verdad? Que la pereza, la fornicación, el amor al dinero, la envidia, la autosuficiencia, la ira, todas esas cosas son pecados. Pero ¿cómo alguien va a querer salvación si no sabe que está en peligro? Si no llamamos lo malo malo y lo bueno bueno. Nosotros necesitamos decirle al Señor, mírame y hazme libre. Como decía ayer la pastora Winnie, de todo a todos Dios nos sacó de un fanguito. Pero Él viene por una novia limpia, sin mancha. Y la apariencia, amado, no nos deja acercarnos a esa libertad. Pidámosle al Señor, haznos libres de todo aquello que me impida proceder a tu arrepentimiento y recibir tu libertad. Sin vergüenza. Y a los que, ¿verdad? Y Dios, en este tiempo, vamos a sentir la presión, amado, del sistema que le bajemos al mensaje. No es que no hablemos del pecado. Es que Dios todo lo perdona. Dios todo lo perdona. Pero como te dije, ¿cómo sabrán que están en peligro si no les decimos cuál es el peligro? Pásalo, por favor. Otra de las cosas que le dijo fue, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron. Mira, el enemigo no puede maldecirte. La palabra de Dios dice en Números que había un hombre llamado Balac que le estaba pagando a otro que se llamado Balaam para que maldicieran al pueblo de Dios. Y en la promesa está que ni brujo, ni agurero, ni adivino podrían maldecirlo. Pero ¿sabes lo que él hizo? Le dijo, tiéntalos. Que se salgan de la cobertura del manto. Sácalos de la voluntad, donde son vulnerables. Señor, yo quiero estar debajo de tu manto.
fuera de la voluntad de Dios, nos salimos del manto. Dentro de la voluntad, porque es que no hay, estamos en orden. Pero dice que estos hombres vinieron a unas mujeres idólatras y las invitaron. Los invitaron, vénganse por una fiesta. Y fornicaron. Y adoraron a otro Dios que se denominaba Baal-peor, que creía que era el dueño de todo. Y ahí vino el juicio de Dios sobre ellos. O sea, murieron, hubo muerte. ¿Sabes qué? Dios, le doy gracias a Dios por su palabra, porque Él no quiere que ninguno nos pase eso. La oferta va a ser, esto es tan aburrido, servir al Señor no es aburrido, amado. Si lo tenemos de religión y de rutina, debe de ser nuestro deleite. Y es que hemos olvidado que estamos aquí por Él. Hoy tú llegaste, amado, porque tú quieres, se supone que queramos más de Él. Que estamos esperando que Él venga. Que lo que hacemos es para que muchos más le conozcan y puedan conocerle y puedan venir al arrepentimiento y Él venga. La prioridad del por qué lo hacemos se nos olvida a veces y debe de ser Él. ¿Cuál fue la oferta? Venía otra oferta. Y esta vez, esta la sigue citando Pablo. Le dice, mira, no tientes al Señor. Algunos de ellos tentaron y perecieron por la serpiente. ¿Sabes qué empezaron a decir? Dice la palabra en Números 21, 5, 6. Después partieron del monte Or, camino al Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay ni pan, agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. ¿Sabes cuál fue la oferta? Quéjate. Lo que Dios te está dando no es suficiente, tú te mereces más. ¿Qué? Te acaba de sacar de la esclavitud, amado. Y tú le dices que lo que te está sirviendo a la mesa no es suficiente. Sé ingrato. Qué fastidio, estoy harto. Esa es la oferta, quéjate. Sé desconforme con lo que Dios te ha dado. ¿Qué Dios te ha dado? ¿Qué Dios te ha dado? Hoy estás vivo. Hoy Dios te dio un día más. Y si hoy estás aquí y nunca habías escuchado del Evangelio, Él nos ofrece libertad de nuestros pecados y perdón para vivir una vida libre para Él. Pásalo, por favor. Y Pablo le decía lo siguiente: no podemos beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. Había una deslealtad en el corazón del pueblo de Corintio. Había una lucha. Y cuando yo leí esto y decía, Dios mío, qué fuerte esto. Pero él me decía, es que esto es saludable. Porque mientras el mundo te va a decir, haz lo que te dé la gana, Dios te perdona. No importa. Deja el arrepentimiento para cuando te estés muriendo. No podemos estar sentándonos en mesas con Satanás y en mesas con Dios. ¿Sabes qué? Vamos a recibir esas ofertas. Y el mundo y el sincretismo te hace pensar que no va a pasar nada.
La iglesia ha querido tanto parecerse al mundo, pero eso no puede pasar con nosotros, amados. No puede pasar con nosotros. Tú sabes, cada vez que nosotros le llamamos a lo malo bueno, alguien que es débil y que no conoce de Cristo, te compró eso y sigue pecando creyendo que está salvo. Y tú sabes qué, va a ser bien duro que cuando vayamos al cielo, Él nos diga, ¿por qué no le dijiste la verdad? Porque como te dije, me es más cómodo a mí decirte, vamos a orar por un milagro en esta mañana. Pero como Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento y vivan en libertad, nos da esta palabra. Dice la palabra en 1 Corintios 10:22 que Pablo decía, que ¿acaso nos atrevemos a despertar los celos del Señor? ¿Piensan que somos más fuertes que Él? Imagínate, cuando nosotros hacemos esas cosas, es como decirle a Dios, yo sé que tú quieres casarte conmigo, pero yo tengo a este, y este me hace sentir bien. Pero bendíceme, porque yo también quiero estar contigo allá arriba en el cielo. Y tú te reirás y dirás, Jennifer, no, es que es la verdad, amado. Le estamos dando a celo a Dios con el lodo de donde nos sacó. ¿Sabes qué? Mira tu historial. ¿Cuáles son los pecados de tu familia? ¿Cuáles son el alcoholismo, la idolatría, la brujería, la hechicería, la avaricia? ¿Cuáles son? Para que tu generación no perezca. Asegúrate, amado, de ser firme en este tiempo para que los que te miran no caigan y digan, vale la pena, vale. Me persiguen, me acusan, pero ¿sabes qué? Hay uno allá arriba que me dice, bienaventurada, doblemente bendecida, los que por mi causa son perseguidos. Hacer lo correcto en este tiempo se llama religiosidad. No me imagino. Entonces, hacer lo malo es que yo estoy intentándolo. Y no te estoy juzgando, amado. Pero es que eso es lo que el enemigo quiere para que tú sigas preso en esa cárcel. Pásalo, por favor. Te voy a dar 3 ofertas más. 2 de ellas las tenía, el Señor me las había, ¿verdad? Ya había ministrado y ha ministrado mi vida a lo largo con esta. Pero 2 de ellas yo nunca las había visto así. Hace muchos años atrás, recién llegué de los 9 meses de España, empecé a trabajar como enfermera. Y los que están aquí me podían, y lo pueden recordar, yo estaba quemada. Yo me quedaba dormida orando. Yo venía con el scrub de enfermera y en las reuniones comiendo papitas porque era lo que me dio tiempo de comprarme. Quemada. Pero una anciana de la casa me dijo, Jennifer, no negocies tu primogenitura por un plato de lentejas. Era mi sueño. Para eso estudié. Es más, yo me cambié de concentración porque Dios me dijo que estudiara eso. Pero me estaba costando el aceite, la intimidad. Gracias, mi amor.
Me estaba costando. Gracias. Y estudiando esto, no te lo voy a parafrasear, dice que Esaú era un cazador. Pero que llegó, ¿verdad? Dice la palabra en Génesis 25, 29, 34, a su casa, y Jacob, que representa al engañador, ¿verdad? Significa engañador, estaba haciendo un guiso, un potaje. Y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo: te ruego que me des de comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces Esaú dijo: he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me sirve la primogenitura? Y te voy a explicar algo. Esaú cazaba carne. Es más, a su papá le gustaba el guiso de Esaú. Pero como tenía que esperar que se cocinara el guiso, él optó por las lentejas, que era conocido como la proteína de los pobres. La prisa, el cansancio, la necesidad inmediata va a traerte una oferta. Y la oferta que te trae es para tratarte como un pobre que mendiga bendiciones en la calle. Y Dios nos llamó a ser sus primogénitos, sus niños. Él estaba negociando la doble bendición por un deseo inmediato en un momento de debilidad. ¿Sabes por qué sé que tenía prisa? Estudiando esto dice que las lentejas se ponían en ese momento, los comentarios bíblicos no eran rojas, perdían el color. Él se comió el plato crudo. Y aunque Jacob tenía promesa, él se aprovechó y le dijo: hoy mismo, esta es la oferta, expira hoy. Yo no tengo problema con darte las lentejas crudas si tú te las quieres comer. Y dice que así fue como menospreció Esaú la primogenitura. ¿Sabes qué me pasó? Cuando a mí me dicen eso, yo me quería ir del trabajo. Pero Dios trajo al que fue a mi pastor de jóvenes y me dice: tengo que hablar contigo. El Señor te dice que todavía no. Y yo, ¿cómo? Porque el Señor me dejó sufrir lo que yo me estaba perdiendo para que aprendiera la lección. Y en ese momento yo dije: ya no aguanto más, me rindo, Señor, yo no quiero esto si no es lo que tú quieres, yo no quiero ser esclava. Y este consejo se lo doy a los que están a mi alrededor. Ayer una joven estaba estudiando eso y yo le decía: no negocies tu primogenitura por un plato de lentejas. Que los turnos de un hospital o de tu profesión no te robe el aceite, amado, no te robe la bendición. Porque nos comportamos como huérfanos y como pobres. Pásalo. Vendrán ofertas y la palabra dice que en este tiempo, amado, se entregarán los unos a los otros. Y me gusta mucho a David cuando va y le pide la cabeza a Saúl de Goliat. Pero hace como 10 años atrás el Señor me regalaba este texto. Y Saúl estaba siendo, ¿verdad? David estaba siendo perseguido por el rey Saúl. Y dice la palabra que sus amigos, ay, se me borró aquí,
que sus amigos le dijeron, ¿verdad? Su hombre, le dijeron, este es el día. Entonces los hombres de David le dijeron, he aquí el día de que te dijo Jehová. He aquí, entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él como te parece. Y dice que David se levantó calladamente, entró a la cueva, cogió y cortó un pedazo de la túnica, pero que en ese momento, amado, dice que él fue inquietado, dice, después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl y le dijo a su hombre, Jehová me guarde de hacerle tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, porque que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Jehová. Ante los ojos de Dios, todos somos sus hijos. David tenía palabra profética. Vas a ser rey de Israel. David había sido ya ungido como rey. David, es más, sus hombres le dijeron, aquí está la cabeza, este es el momento, Dios te lo entregó. Pero ¿sabes qué? David dijo que yo no levante mi mano para en contra del ungido de Dios. Nuestras manos no son para ir en contra de nosotros mismos, hermanos. Nuestras manos son para levantar, para bendecir. Y ante los ojos de Dios somos sus ungidos. Y sabe, esto es algo que yo digo, wow, Señor. Él pudo decir, me está persiguiendo. Es mi vida o la de él. Pero él dijo, que sea Dios entre tú y yo que reparta el juicio. Así que cuidado. Cuidado ante los ojos de Dios, porque ante los ojos de Dios todos somos iguales. Pásalo. Y esta oferta, ya terminando la presentación, el Señor me hablaba, sí había estado hablando de Judas, pero nunca lo había visto así. Judas recibió una oferta, ¿verdad? Él va al Sanedrín, a los sacerdotes, a entregar a Jesús. Pero Iscariote significa aquel que es sanguinario. Y Judas le dice, ¿qué me vas a dar porque yo te lo entregue? Y le ofrecieron 30 monedas de plata. Y esto se tenía que cumplir, está la profecía. Pero dice la palabra que desde ese momento él buscó entregar a Jesús. Y tú dirás, ¿y por qué es la oferta? Porque en el corazón de Judas no había una necesidad, no había una respuesta dada como él la esperaba. Judas esperaba que el rey viniera a libertarlos del imperio romano. Y hay veces que nosotros decimos, Señor, tú no me contestaste, me hiciste, ¿verdad?, sufrir. Pensamos que es Dios que nos hace sufrir. Y la oferta viene cuando pensamos que Dios no es justo y que Él no mostró su fidelidad con nosotros. Y muchas veces eso hace que la gente se aparte. Pero dice la palabra que Él se arrepintió, que Él llevó las monedas de plata. Y hace unos años atrás, un joven, un adulto mayor, él había comenzado a ir a la iglesia, ¿verdad? Esto fue en España, y él era adicto, pero él cayó de nuevo. Y la culpa era tanta, amado, que él decidió quitarse la vida. La oferta fue, termina con tu vida. Y yo quiero decirte algo, amado. Si tú te has ensuciado aún conociendo, vuélvete al arrepentimiento. Corre a los brazos de Jesús. Corre a los brazos de Jesús. ¿Sabes? Este muchacho era adicto.
Pero mientras estaba, se iba restaurando su sistema. No te apartes de los brazos del Señor. Y la penúltima, pásalo por favor, es cuando la esposa de Lot, de Job, le dice: maldice a tu Dios y muérete. Hoy en día la eutanasia es como una muerte digna, pero es un homicidio, ¿verdad? Es quitarte la vida, es quitarte la vida asistiéndote. El suicidio, un suicidio asistido. Hace unas semanas atrás, una joven en España decidió tomar esto. Ella vivió, ¿verdad? Fue violada, vivió una vida, le pasó algo bien fuerte en su vida. Pero lo que más me estremecía, amado, era que ella pertenecía a una comunidad de fe. ¿Sabes por qué te lo digo? Porque sus padres evangélicos la demandaron para que esto no procediera. Y cuando hacía esto, el Señor me decía que muchas veces nosotros estamos tan tristes, tenemos tanto dolor en nuestro cuerpo que decidimos no querer existir más. Y viene la oferta: desea morirte, desea no existir más, amado, pero el Señor quiere sanarte, quiere restaurarte. Y yo me preguntaba, ¿quién le dijo algo mientras estaba en el proceso? Nuestra fidelidad no debe de ser solo por cuando nos va bien con el Señor. Y si entre nosotros hay alguien que ha tenido ese pensamiento, si entre nosotros hay alguien que se ha habido reflejado con alguna de estas ofertas, con que está luchando con el pecado, con el que estás luchando con perdonar a tu hermano, con que estás luchando con cosas que tú sabes que tú quieres, pero el Señor te está diciendo que no, amado, hoy el altar está abierto. Si tú viste uno de los pecados y tú dices: yo sé que ese estuvo en mi familia, no sientas vergüenza, porque como te dije, Dios nos ha trabajado a todos. Si hoy estamos aquí es porque hemos reconocido que somos pecadores y lo necesitamos a Él. Eso es el cristianismo. Y termino con esta. Jesús pasó por todas nuestras tentaciones. Pásalo, por favor. Y dice que fue llevado al monte y le mostró Satanás todos los reinos. Le dijo: si tú te postras ante mí, yo te los daré. Pero el Señor citó el Shema. El Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. El Señor Dios solo uno es y a Él servirás. Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. La oferta es no negarte a ti mismo. La oferta es no tomar tu cruz y seguirlo. La oferta es: vas a sufrir, pero te va a costar una esclavitud. Te va a costar perder la vida eterna, amado. Jesús prometió darnos vida eterna. La Biblia dice que algunos serán salvos como por fuego, porque lo aceptaron, pero su plan y su propósito no lo llevaron a cabo. Jesús quiere ser nuestro Rey y nuestro Señor. Pero ¿estamos dispuestos a cederle nuestro trono? ¿Estamos dispuestos a que Él quite la idolatría? Él quiere ser el centro de nuestras vidas. Tú y yo somos su recompensa. Si Él pudo decirle: mira,
O sea, él lo reprendió, pero el precio era ir a la cruz. Él le dijo, para que no muera, para que no sufra. Y él le dijo, apártate de mí, yo sé a qué yo vine. Como te dije, resistir es tú desafiar al enemigo y decirle, no me someto a ti. Dice la palabra en Apocalipsis 7, 9, 10, que había, después de esto, miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y de la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas. Mira, amado, yo traté de planchar hoy este mahón, pero mami me dijo, todavía te quedan arrugas, Jennifer, ahí. Todavía me quedan arrugas. Todavía necesito que el Señor siga quitando las arrugas de mi vida. Las manchas, porque esto es hasta que Él venga que seremos perfeccionados. Pero Él lo hace con quien Él quiere. Él lo hace con el que se dispone a que Él lo haga. Él no te va a obligar. Y yo te pregunto, algo que Él me preguntó. ¿Acaso yo seré digno, Jennifer, de tu vida? Él es digno de que nosotros le entreguemos lo que Él nos pide para nuestro bien. Amado, Él es digno. Y el día que a ti se te haga difícil, recuerda que Él es digno. Él lo merece todo. Y que esta vida es pasajera. Pasajera. Entonces te pido que ahí donde estás, como te dije, ya yo terminé, el altar está abierto. Pero si alguno